Me parece que esta guía ya se las hice llegar para que por favor verifiquen y si es necesario se las mando de nuevo. Aquí aparecen algunas preguntas, las vamos a leer antes de ver la parte de la materia. Dice, haga el dibujo de la zanja para redes de media tensión que se utilizan en el sistema nacional, en él. Seguramente en el documento que les mandé decía Chilectra, pero como ya cambió el nombre hace tiempo, dice con todos sus componentes y las distancias. Dice para una carga, una potencia de 5200 kilowatts, factor de potencia de 0,92 en atraso, determine la sección del conductor. Realice los mismos cálculos para una carga de 7500, 8500 kVA. Las líneas son de 12 kilovolts. Y se explique con sus palabras las pruebas que se realizan a los cables de media tensión antes de ponerlos en servicio. Siempre deben ser probados. Bueno, aquí determine la corriente de falla a partir de los siguientes datos. La corriente de cortocircuito, ya vamos a ver la fórmula. Dice también determine la temperatura final de un conductor si se tienen los siguientes datos. Acá se da la temperatura inicial, ¿cierto? La corriente de falla, el tiempo que duró la falla y la sección del conductor, que es bien incidente, la sección del conductor. Dice, haga una breve descripción funcional de los equipos subterráneos de operación. Dice también, realice un resumen en no más de 10 líneas, ya de las características técnicas que deben cumplir. Y voy a agregar una pregunta 8, para que no creo que les vaya a aparecer en su documento. Realice la descripción del comportamiento de los cables subterráneos ante las operaciones de un reconectador. Punto. Esa es una de las cosas buenas, ¿cierto? Del Word, del 365 que uno puede dictar, ¿cierto? Y queda automáticamente escrito, Es bastante más rápido que estar escribiendo a mano. Entonces también ver cómo se comportan los cables, cuántas operaciones pueden aguantar los cables dependiendo de su sección. Eso también lo vamos a echar una miradita. Vamos a partir un poquitito, esto es complementario a lo que vimos en la clase anterior, que tiene que ver con lo que son las canalizaciones. Ya dice acá que obviamente se utilizan los tubos de PVC de alta resistencia, que es el tipo conduit, clase 2. Es el ducto que normalmente se ocupa, que es un ducto naranjo. Seguramente ustedes los han visto, pero obviamente son bastante mayor diámetro que los ductos que se ocupan en las casas. ¿Ya? El de la casa puede ser de 25 milímetros o menos, incluso en algunos casos. Bueno, en la empresa CGE se utilizan ductos de 63 milímetros de diámetro y, por ejemplo, en Enel se ocupan ya ductos de 50, de 75, pero cuando estamos hablando de la media tensión se ocupa normalmente de 75 y 90, 75 y 90 milímetros de diámetro. Dice, cabe hacer presente que se debe tratar en todo momento de conservar la distancia mínima de seguridad, obviamente respecto del gas, respecto de lo que es el agua, los estanques de gas, ¿cierto? Que eso lo vimos en la parte normativa, la primera parte del semestre. Esta es una típica cámara de CGE, ¿cierto? Donde los ductos los colocan de esta forma. Igual esto lo colocan inserto en una cama ¿cómo se llama?, de arena. Y lo protegen, ¿cierto? De acuerdo a la norma, esto hay que protegerlo con ladrillo o mortero coloreado. Y una franja de señalización, que fue lo que estuvimos viendo ya anteriormente. Ya tenemos dos circuitos acá. Tenemos dos circuitos. ¿Por qué se colocan 4 ductos? Porque uno siempre se deja de reserva en caso de que un ducto se quiebre, haya que cambiar conductores, no se pueda retirar o insertar, ¿cierto?, la laucha para poder instalar el cable. Obviamente ahí se ocupa el ducto de reserva y los otros 3, obviamente, para contener las 3 fases. Acá tenemos
ya esta es más parecida a lo que es la zanja que ocupa en él, que se coloca la disposición en horizontal, ¿cierto? Esto sería un circuito y este sería otro circuito. Aquí tendríamos dos circuitos y normalmente, como les decía, se deja un ducto de reserva, y se ocupan los otros tres ductos con los conductores. Esto sería un doble circuito. Doble circuito dice acá, disposición. Esta era vertical y esta es disposición horizontal. Sigamos viendo, dice los tipos de conductores que más se utilizan en este momento. Bueno, nosotros nos estamos refiriendo un poquito más a lo que son las instalaciones de cobre, a pesar de que en los últimos años se ha implementado fuerte lo que son las instalaciones en aluminio. Ahora esta guía está hecha en función de lo que es el cobre, así que nos vamos a referir a esto. ¿Cuáles son los conductores más utilizados en este momento? Son monopolares. Monopolares, eso quiere decir un cable por fase. Anteriormente se ocupaban tripolares. Eso quiere decir que estaban las tres fases dentro de un mismo conjunto, una misma masa. Dice con aislamiento seco, que se ocupa, en este momento se está ocupando mucho para lo que son las instalaciones en media tensión subterránea, lo que es el XLPE o etilopropileno reticulado. Estas son las que se ocupan más. Antes se ocupaba fuerte lo que era el EPR, pero ahora fuerte se está ocupando el XLPE, que tiene muy buenas características. De hecho, se ocupa hasta instalaciones de 750 kilovolts, desde la baja tensión hasta la extra alta tensión. En esta tablita vemos, esta es una tabla de ampacidad de los cables subterráneos, con clase 15 kilovolts. Si se fijan, acá tenemos la sección en AWG, la sección milimétrica en milímetros cuadrados. Y esta sería cuánto es capaz de transportar en amperes, ¿cierto? Un cable tripolar, ya, ojo, después vamos a ver qué pasa con el monopolar, con aislaciones secas, aislación seca. ¿Cómo se llama? La temperatura de servicio es de 90 grados Celsius. Por lo tanto, si un cable se calienta a 60, 70 grados Celsius, está bastante dentro de lo que le permite este tipo de aislación, así que no habría problema. La otra es la aislación que se ocupaba más antigua, que era aislación de papel en aceite, impregnado en aceite, cable PILC, ¿cierto? Que tenía también un blindaje de plomo. La temperatura de servicio en este caso es de 75 grados Celsius. Este sería un cable tripolar también. Y si se fijan, el cable en aislación de papel, la capacidad o ampacidad de transporte es inferior a la del XLPE o EPR. Ahora dice que los cables unipolares se instalan uno por ducto y para obtener su capacidad de transporte se deben multiplicar estos factores por 1,25. Estos factores por 1,25. Por ejemplo, vamos a calcular la capacidad de un conductor monopolar número 2 AWG, ¿cierto? Monopolar, entonces 145 amperes, lo multiplicamos por 1,25. Eso quiere decir lo aumentamos en un 25%. Y nos daría, ¿cierto? 181 amperes, o sea, un 25% más que el cable tripolar. Otra cosa que hay que señalar acá, que la capacidad económica del cable se calcula aproximadamente un 80% de la capacidad de la tabla. Se trata de no sobrepasar esa capacidad. Por lo tanto, cuando nosotros estimamos, de acuerdo a la carga, cuánto es el cable que nosotros deberíamos utilizar, estos valores primero los multiplicamos por 0,8. Lo multiplicamos por 0,8 y no debiera pasar la carga ese valor. Repito, esa sería la capacidad económica de un cable subterráneo, el 80% del valor de tabla, 80% del valor de tabla. Para que lo consideremos y que vamos a hacer algún cálculo. Otra de las cosas bien importantes que se debe realizar a un cable subterráneo cuando se va, antes de poner en servicio, antes de poner ya en funcionamiento, con carga y todo eso, incluso sin carga, sino que solamente energizarlo, se debe probar el cable.
Se debe probar de tal manera de que si hay alguna mufa que esté mal construida o en alguna sección el cable tenga pérdida ¿cómo se llama? Pérdida de aislación, el cable se va a reventar. ¿Ah? Entonces se realizan estas pruebas, lo que es el cable en baja tensión, ¿cierto? Estos son los tipos de aislaciones que se ocupan. Se ocupan estos voltajes, ¿eh? En kilovolt. Dice prueba con corriente continua, voltaje de prueba, 7 kilovolt. Y en corriente alterna, 2 kilovolt. El cable XLPE o EPR, ¿cierto? Se prueba en corriente continua con 60 kilovolt y en corriente alterna con 22 kilovolts. Bueno, no vamos a nombrar el cable PILC con aislación de papel en aceite, debido a que ya no se instala este tipo de cable, hace muchos años. Estos son los niveles de tensión, y se prueba durante 5 minutos. Se prueba durante 5 minutos. Voy a leer igual esta nota que dice el voltaje se aplica entre conductor y pantalla, cables apantallados. Dice conectada a tierra en caso de cables unipolares y entre las tres fases unidas, eso quiere decir si es tripolar el cable, se unen las tres fases ya y se verifica respecto de tierra. Dice cables sin pantalla se prueban entre conductor y tierra. Duración de la prueba son 5 minutos, eso quiere decir se lleva un equipo que genera estos niveles de tensión, se conectan al cable, se esperan 5 minutos, se verifica cuánto es la corriente de fuga, que no debe sobrepasar un cierto valor por tabla. Y de acuerdo a eso, después se desconecta la máquina y, ojo, los cables, como son cables apantallados, se forma un efecto condensador, por lo tanto los cables quedan cargados. ¿Qué es lo que hay que hacer posterior a realizar la prueba de los cables? Es tirarlo a tierra, con un alambre, con un cable, hay que puentear a tierra, para que se descarguen. Obviamente ahí se produce un chispazo más o menos grande, así que para que lo consideren y tengan cuidado en caso de que alguna vez les toca hacer este tipo de pruebas. Acuérdense siempre de eso, a que los cables quedan cargados por el efecto condensador, funcionan como condensadores. Espero que haya quedado claro esto. Dice, el valor del voltaje de prueba se alcanza y se quita paulatinamente en 1 minuto. Eso es lo que se hace. Temperatura de un cable en condiciones de cortocircuito. Otro factor que es bien importante es cómo reaccionan los cables frente a un cortocircuito, frente a una falla. Cortocircuito a tierra, un cortocircuito trifásico, ¿cierto? Y es bien sabido que si se sobrepasan ciertas temperaturas, obviamente el problema va a ser para las aislaciones, no tanto para el conductor, porque el conductor de cobre puede resistir grandes temperaturas sin problema, pero la aislación puede llegar a sufrir. Por lo tanto, para calcular, ¿cierto?, lo que son estos niveles de cortocircuito o las temperaturas finales, se ocupa esta formulita. De hecho, si volvemos al principio, aquí estoy en la pregunta 4 y la pregunta 5 de la guía, les estoy pidiendo determinar en función de la, ¿cómo se llama?, de la fórmula que acabamos de ver, cuáles son los niveles de cortocircuito y cuáles son las temperaturas finales del cable. Para eso hay que ocupar esta formulita que estamos acá. Acá, bueno, ICC es la corriente de cortocircuito. S es la sección en milímetros cuadrados. Ya, en milímetros cuadrados. Hay otras tablas en que está en circular 1000. Ahora, para transformar, por ejemplo, si yo les doy los conductores en AWG o en MCM, ustedes pueden recurrir a tablas de conversión, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos 2 rayas 0 AWG. Tenemos el 400 MCM, el 4 raya 0. Obviamente que en esta tablita, una tablita que vimos acá también, se ve la sección equivalente. Aquí vemos, ¿cierto?, que el 4 raya 0 es un 107,2 milímetros cuadrados, el 2 raya 7 es... Por lo tanto, aquí pueden ocupar esta tablita también para hacer la conversión a milímetros cuadrados, para determinar las corrientes finales de cortocircuito en algunos casos, y en otros casos determinar, ¿cierto?, lo que son las temperaturas finales.
Acá está dentro del logaritmo en base 10. ¿Ah? En algún momento creo que les enseñé o les expliqué cómo ocupar estas tablitas, ¿cierto? Aquí a ver si puedo escribir una propiedad de los logaritmos, ¿cierto? Para que ustedes puedan despejar lo que está dentro del argumento. Si me esperan un poquitito, voy a pasar aquí a modo dibujo. Ya. Donde el logaritmo, ¿cierto? En base A de B es igual a C. En este caso, C vendría a ser todo esto, ¿cierto? Ya, esto implica, si nosotros lo transformamos, disculpe que siempre pasa eso cuando empiezo a ocupar la tableta, si lo transformamos a potencia, A elevado a C va a ser igual a B, ¿cierto? Entonces, ahí pueden ocupar ¿cierto? Esta propiedad de los logaritmos para poder resolver cuando tenemos la temperatura dentro del logaritmo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tendríamos que hacer la conversión. Otra cosa que me gustaría, ¿cierto? Que para transformar los MCM, ya los MCM a milímetros cuadrados se divide por 1973. ¿Ah? Y va a quedar las unidades en milímetros cuadrados. ¿No? Eso también es bueno resaltarlo. Ahí vamos a grabar. ¿Cuáles son los valores aceptables? ¿Ah? Los valores aceptables finales, estamos hablando básicamente no del cable en general, sino que de la aislación, ¿cierto? Porque la aislación es la que sufre con las altas temperaturas. Dice, dependen del tipo de cable y de la clase de uniones, ¿ah? Si está apernado o si está soldado. Por ejemplo, dice clase de unión, EPR y XLP, que tiene una temperatura de servicio de 90 grados Celsius. Si está soldado el cable, vendría a ser 155 grados Celsius, la temperatura aceptable. Si está prensada, 250 grados Celsius sería la temperatura final aceptable. Y es por eso que es importante calcular las temperaturas finales, ¿cierto? O sea, a cuánto va a llegar el cable dependiendo del nivel de cortocircuito y dependiendo de estos factores, ¿cierto? Es importante para ver si el cable se va a quemar la aislación, va a sufrir una falla, va a quedar debilitada también, porque perfectamente podría quedar debilitada la aislación, de tal manera que si llegase a haber un cortocircuito en otro momento, se podría entrar a dañar el cable. Bueno, aquí dice, con uniones prensadas, la fórmula se reduce a esto, es más simple, dice, y para el cable PILC se reduce a esto, porque ya se consideran estas temperaturas y por eso se simplifican. Pero los ejercicios nosotros los haríamos en función de estas formulitas. Aquí está el cuadrado, ojo, aquí está el cuadrado, T es el tiempo que dura la falla. Temperatura final, temperatura inicial, y esto es para el cobre, ojo. Estos factores cambian cuando se trata de aluminio. Pero nosotros estamos trabajando lo que es el cable en cobre, así que esta es la formulita que trabajaríamos. Acá hay algunos ejercicios para que también puedan complementarlos con la materia. Leamos el primero. Se tiene un conductor de 70 milímetros cuadrados que se ha expuesto a un cortocircuito de 1250 amperes. Durante 0,25 segundos determine la temperatura final del cable con aislación de XLPS y su temperatura inicial es de 45. ¿Se fijan? Esto es más o menos para ir diseñando lo que son las instalaciones ya subterráneas. Sigamos viendo. Ahora vamos a ver el tema de las reconexiones automáticas. La pregunta es, bueno, ¿el cable subterráneo es capaz de resistir reconexiones automáticas o no es capaz? Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, el cable subterráneo tiene uniones que son las mufas, que se pueden ver afectadas, ¿cierto? Porque si viene el cortocircuito, abre el sistema, cierra nuevamente, abre, cierra nuevamente, chuta. Estamos metiendo varios cortocircuitos a las mufas, ya a estos cables subterráneos que son bastante delicados en algunos casos, dependiendo de las secciones. Entonces, leamos un poquitito, dice, de acuerdo a la teoría anterior, los alimentadores mixtos
O sea, los construidos por una parte subterránea y una aérea, porque acordémonos que los reconectadores van básicamente en la parte aérea. Pero, obviamente, como vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener un sistema completo, un alimentador del tipo radial, ¿ya? Vamos a tener perfectamente el reconectador en la parte aérea, pero es el alimentador completo el que va a sufrir el cortocircuito. ¿Ah? Y esa es la lógica por la cual hay que determinar qué es lo que pasa con las reconexiones automáticas. Dice, admiten reconexiones automáticas en la subestación de origen o en reconectador de línea, como sigue. Se fijan, podríamos tener el reconectador en la misma subestación, reemplazando un interruptor de poder, lo cual se da bastante, dependiendo obviamente de la capacidad de ruptura, porque ahí hay que tener reconectadores con capacidad de ruptura alta, por los niveles de cortocircuito que se dan en las barras. Dice, o en reconectadores de línea, como sigue. Bueno, si tenemos cables que son superiores a los 70 milímetros cuadrados, va a admitir el ciclo completo de operaciones. Eso quiere decir 2 operaciones rápidas y 2 lentas. 4 operaciones. Ojo, cables superiores a los 70 milímetros cuadrados. Cuando el cable es de 70 milímetros cuadrados, acepta una rápida y una lenta. Una rápida y una lenta. Y cuando los cables son inferiores a 70 milímetros cuadrados, por ejemplo el 2 raya 0, podríamos tener el 3 raya 0, el cable, no, el 3 raya 0 es superior. Podríamos tener el de 35 milímetros, 25 milímetros cuadrados, ¿cierto? Subterráneo. En este caso no admiten reconexiones automáticas. No admiten reconexiones automáticas. Bueno, también otra parte que no lo vimos ayer en la clase anterior, en la clase de ayer, algunos equipos. Aquí tengo otros tipos de equipos subterráneos. Este es un tecla R. Fijémonos que tiene dos lados, lado 1 y lado 2, y el otro lado, el lado 0, va conectado al transformador de poder. Y estos ya tienen posición tierra, cerrado, puente. Esas son las 3 posiciones que tienen estos. Este es un puente, es un puente que yo podría dejar aislado el transformador para realizar trabajos en él si coloco el lado 1 en posición puente y el lado 2 en posición puente. Eso quiere decir que quedaría completamente aislado esto. Y también podría dejarlo en posición off o abierto, ¿se fijan? Posición abierto. Tienen 4 operaciones. Dije que tenían 3, pero en realidad tienen 4. Tenemos el Gran TV, que también tiene una posición para conectar al transformador de poder, que es el lado 0, que tiene 3 posiciones, ¿cierto? Abierto, cerrado, tierra. Abierto, cerrado, tierra y abierto, cerrado, tierra. Lado 1, lado 2. Si yo quisiera dejar completamente aislado el transformador, ya, y para trabajar en él, podría llevar, ¿cierto?, la posición del lado 0 a tierra. Entonces dejo aterrizado el transformador y sin energía. Si quisiera aislarlo completamente, ¿cierto? Yo podría poner perfectamente el lado 1 en posición on, off, y el lado 2 en posición off. Son ciertas operaciones que se pueden hacer. Acá tenemos un GD, interruptor GD, que tiene un solo lado operable y que tiene 3 posiciones, tierra, abierto y cerrado. También con conexión a transformadores de poder. Acá tenemos, ¿cierto?, el RAL, que tiene 2 posiciones, ¿cierto? 2 lados, perdón, con 2 posiciones, abierto y cerrado, abierto y cerrado. Aquí tenemos el GRAL TV, que tiene una posición puente y tiene 3 operaciones. 3 operaciones y un lado ya para conectar al transformador. Este es el TV. Fíjense que el GRAL... no, este es el mismo. Este es el RAL y este es el GRAL. Con posición tierra, sin posición tierra, pero está el GRAL o el RAL TO. Este es el TV y el otro es el TO, que la posición puente está al otro lado. En el lado 2. Aquí está en el lado 1 la posición puente, fíjense. Pero en este otro, que es el TO, RAL TO, lo tenemos al otro lado. Acá tenemos lo que son los transformadores con codo, unir con uniones. ¿Ya? Este también es un equipo que se ocupa bastante, que es el TIOF,
fusible que tiene dos lados operables, que son operables con carga, lado 1 y el lado 2, y además tenemos un lado fusible. Este sería el lado fusible, por eso se llama T-off fusible, ¿cierto? El lado fusible, el que va a la carga, a los transformadores. Y aquí se colocan fusibles del tipo SMU, que son fusibles encapsulados hasta 175 amperes. La gracia del lado 1 y el lado 2 que operan con carga tipo Alduty, ¿eh? No son Alduty, ¿cierto? Porque Alduty es una marca de equipos de operación aéreos, que ya los vimos en algunas clases anteriores, cuando vimos los equipos aéreos. ¿Ya? Entonces tú puedes operar el lado 1 con carga, el lado 2 con carga. Ahora si yo quisiera hacer un trabajo acá en el lado, digamos, fusible, abro el lado 1 y abro el lado 2, ¿cierto? Y dejo completamente desconectada esta zona. Esa es las formas de trabajar con estos equipos. Adicionalmente hay otros equipos que son equipos en SF6, en hexafluoruro de azufre. Aquí tenemos algunas marcas. ABB, SIC, Vista. Tenemos el equipo Lucy, Merlin Gerard, Westinghouse. Bueno, hay una serie de equipos que se están instalando ahora que son con operación remota incluso a través de sistemas SCADA. Y aquí hay algunas descripciones de los diferentes equipos, pero así a grandes rasgos ya son equipos que son sumergibles, eso quiere decir que pueden estar durante varias horas completamente sumergidos en agua. En caso de que haya una aislación, ocupan aislación en hexafluoruro de azufre. Y estos tienen bastante formas de operarse, por el lado interior del equipo, ¿cierto? Tienen posiciones tierra, puente, tienen posiciones abiertos, cerrados, tienen una diversidad. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que quería mostrarles el día de la clase de hoy, que obviamente es muy complementaria con la clase anterior que estuvimos viendo. Así que vamos a volver a la sala.